charla de Sasha y François. Ellos son Syndicat, vienen de Francia, son un estudio de diseño gráfico que llevan trabajando desde 2012 juntos y en 2015 montan Empire Books, su editorial, donde hacen sus propios libros. Y aparte tienen el proyecto de Rebuffer, que es una revista la que tenemos una exposición en el hall al subir la escalera. Imagino que la habéis podido ver. Y ambos tienen un puesto en el hall de la entrada, así que si queréis ver sus libros al finalizar la charla podéis bajar y verlos. Y nada, nos van a hablar un poco de su trabajo y si tenéis algún problema con la traducción simultánea, me han dicho que es en el canal 2. Así que bueno, si no, si alguien tiene algún problema que lo diga y le cambiamos lo que sea, ¿vale? Nada, gracias y empezamos. Bonjour. Bonjour. Hola. Muchísimas gracias por habernos invitado. Muchísimas gracias por habernos invitado a exponer. También por haber venido. A todos los asistentes, también a todos aquellos que se están manifestando. Lo entendemos. Somos François Berger y Sasha Leopold. Empezamos con Syndicat en 2012, luego en 2015 en Empire Books, la editorial y el proyecto Rebuffer. Tratamos temas culturales, de imagen, intentamos tratar todos estos temas con bastantes imágenes. Vamos a ver algunas. Empezamos en el año 2011 en Marsella, en uno de estos centros de arte que tienen exposiciones, de los pocos que tienen exposiciones en esta zona. También exponen en otras zonas de Francia. También es un lugar de producción y de construcción de identidad. Nos interesó la producción que había en este sitio. Y bueno, vamos a comenzaros a presentaros ahora nuestro trabajo como editores gráficos, como decidimos llegar poco a poco hacia este trabajo editorial y nuestro sello editorial. Creamos también identidades para diseñadores. Aquí tenemos la Maison Lunel, que fabrica lámparas desde los años 50. Esto es el centro Vila. Está cerca de Suiza. Y esto fue un proyecto fruto del trabajo de 3 años para ellos. Aquí antes era la primera edición, ahora la segunda. ¿Se puede escuchar la traducción? ¿Es una persona la que está traduciendo? Gracias. Esto fueron pósters que hicimos para la segunda y tercera edición, incluso una cuarta. Desde hace 2 años estamos realizando proyectos para el Instituto de Impresión de Lyon. Este fue uno de los logos que se diseñó hace 10 años y que se nos invitó a utilizar. Y partiendo de esta idea, siendo el Museo de Impresión y de Comunicación Gráfica de Lyon, intentamos proyectar todo lo que podía ser de apoyo para imprimir y en lo que se pudiera usar el logo. Aquí hicimos diseños en 4D, utilizamos coches y desarrollamos toda una serie de identidades visuales, incluyendo elementos de la colección, también elementos de exposiciones temporales del centro. También
desde nuestro trabajo, desde nuestros estudios, nos interesamos en todo lo que es fabricación, ya sea técnicas de impresión, materiales para los libros. Hemos comisariado diferentes exposiciones. Aquí la primera que se interesó en el año 2011, las técnicas de impresión, por ejemplo. Aquí se miró diferentes prácticas de serigrafía, por ejemplo, mirando el objeto como un objeto impreso técnico o saliendo de lo habitual. Luego esta fue la segunda exposición en la que fuimos comisarios, en la que también se vio diferentes técnicas de elaboración de documentos gráficos, ya fuese de construcción técnica, también diferentes secuencias editoriales, diferentes tipos de materiales de este tipo. Luego una última exposición que se centró en las pequeñas impresiones, por ejemplo, postes de diferentes exposiciones itinerantes, y se reunió 300 proyectos y a veces había como entre 10, 15 objetos. Se trataba de mostrar todo este saber hacer y la inteligencia que se puso en marcha en la relación de estas pequeñas impresiones, desde cartas de invitación y objetos de impresión de pequeño tamaño. Se valorizó, se puso en valor estos materiales, y porque hay todo un proceso de reflexión que hay detrás de la elaboración de estos materiales. También elaboramos una página web que se acompañó por un contexto, un letrero que permitía entender el interés de estos objetos, de estos materiales, ya fuese por impresión o por otros motivos, y era algo que nos interesaba incluir en cualquiera de las exposiciones de las que fuimos comisarios. Entender el contexto, por qué habíamos escogido este objeto, no solamente porque fuera un objeto bonito o un material gráfico que fuera estético. También en el Centro Nacional de Artes Plásticas en Francia, debemos saber que esta institución ahora mismo también es propietaria de algunos de estos objetos. Estos son diferentes proyectos relacionados con diferentes técnicas de impresión, en colaboración con diferentes artistas. Este es un proyecto de elaboración de cortinas de ducha, y así lo podemos ver. Se transformó en una forma de arquitectura a través de cierta manipulación. Esto es un intento técnico también que se hizo para cuestionar la calidad de diferentes técnicas de impresión. Esto fue 3 documentos diferentes. Aquí hay diferentes espacios de exposición. Aquí diferentes detalles de la portada. Aquí vemos que destacan el color naranja y el verde. Y porque también vemos que esto destaca que también hay colores que son más difíciles de imprimir. Esto se envió a 5 imprentas diferentes: Búlgara, Lituania, también en Italia, Alemania. Y la idea no era decir que los chinos eran lo mejor que los belgas o que el lituano era mejor que los belgas. Se trataba de mostrar que a partir de un mismo fichero se puede tener miles de resultados diferentes. Y aquí se pueden ver las diferentes variaciones según el tipo de impresión. Esta es la primera impresión retrospectiva del señor Louet, y nuestra idea era que esta primera exposición retrospectiva había sido imprimida con imágenes que se había sacado de Internet. Se imprimieron medallas, botellas de whisky. Es un artista que jugaba mucho con esta cuestión de la representación y de la circulación de las imágenes. Por eso decidimos
invertir en estos materiales. Estas 3 exposiciones se reunían sobre un mismo tema, es decir, veíamos las diferentes técnicas de impresión. Y aquí descubrimos una técnica que es la transferencia mediante agua, el Water Transfer Printing, que permite imprimir en 3 dimensiones a partir de la utilización del agua en una hoja que se diluye en el agua, y esto se hace ya en el marco de los coches, en cascos, en motos, se utiliza esta técnica. Hay distintas empresas que ya trabajan con estas técnicas y que gracias a las pruebas que se han ido haciendo hemos podido trabajar con objetos, hemos hecho muestras y hemos podido empezar a trabajar con distintos objetos. Gracias a nuestra experiencia nos hemos ido encontrando con gente que tiene experiencia también con, por ejemplo, con las señales de tráfico. Y cuando hemos llegado descubrimos que los carteles de las autovías estaban impresos con una tinta de inyección enorme, y la señalización francesa contiene negro, rojo, amarillo y azul. Vamos a ir un poco más rápido. Aquí vemos una revista en la que hicimos el grafismo y trabajamos con editores que son amateurs, que trabajan en esta revista Profan, se llama. Y este proyecto nos llevó a fundar finalmente esta editorial que se llama Empire Books. Y ahí es donde empezamos a trabajar conjuntamente, Sacha y yo, y empezamos muy rápidamente a hacer catálogos para centros de arte, lugares de exposiciones, y muy pronto, y no sé si la palabra es la adecuada, pero nos dio pena que el catálogo que realizamos no tuvo tanta difusión, o no la que esperábamos. Se difundió en el momento de la exposición o en el lugar de la exposición, pero no posteriormente. Y había mucha experiencia, mucho saber hacer que se había invertido en la realización de este libro. Nos dimos cuenta de que con este proyecto había una gran parte del trabajo editorial que nos llevó a darnos cuenta de que queríamos fundar nuestra editorial, y ahí revertimos ese problema de la distribución de los materiales. Y con los centros de arte empezamos a trabajar a partir de ese momento. Y aquí vemos el primer proyecto que realizamos, que era la reedición de la grafía del nombre de NASA. Era un gráfico que estaba diseñado por Brooks Blackburn inicialmente y que se imprimió en una centena de ejemplares, porque había que estaba clasificado, no podía circular, y existían en una centena de antenas de Estados Unidos solamente, y no podía circular en PDF como ahora. Hace ya unos años nos compartieron este logo original, y a partir de entonces lo digitalizamos y reimprimimos la integralidad de este logo utilizando completamente los colores anteriores, pero puesto que eran colores utilizados muy pocas veces, decidimos imprimir en negro utilizando una traducción con color que permitía consultar las distintas pérdidas de color, sabiendo que este tema cromático no era central en el proyecto de identidad en sí mismo. Y ese proyecto también nos llevó a interesarnos por otros nombres gráficos, como el de IBM, que es emblemático y que se había realizado por ROM, y al contrario del de la NASA, que lo habían desarrollado otros. En este caso, hubo un seguimiento del proyecto durante 20 años, desde 1907 al 27, y este archivo estaba disponible en todo el mundo, había páginas, pero no estaba
de la misma manera o con el mismo formato en todos sitios. Aquí vemos que su evolución según las fechas correspondientes. Y en la reedición del nombre gráfico de la NASA, en ese caso reimprimimos el nombre gráfico con estos colores originales. Así es que estaba magenta, negro y luego 9 colores de Pantone. Y lo que nos interesó en el caso del nombre gráfico de NASA y en el de IBM es que los dos grafistas o los grafistas que hicieron esta identidad y el nombre gráfico tenían un enfoque muy concreto de la identidad y utilizaban colores para darle vivacidad, pero no buscando ese efecto poético que puede uno pensar. Era bastante simple, bastante claro, y eso también nos sedujo en cuanto a este proyecto editorial. Ici, c'est complètement en français. Y esto está totalmente en francés. París, la concienciada, París, la guía del mundo en 1989 hubo una exposición en París que tenía como objetivo reunir en el mismo espacio y en el mismo momento prácticas de personas consideradas artistas mayoritariamente en el norte del continente y personas consideradas en esa época como no artistas, como prácticas que llevaban prácticas sociológicas, rituales, chamánicas, sobre todo del sur del planeta. Y en este mismo espacio se invitaron un centenar de artistas. Frédéric Breuil, que venía del Costa de Marfil, fue uno de los invitados, es un galerista francés. Y allí descubre, en el mismo momento, habiendo sido invitado a París, el barrio de Abidjan y todas las similitudes y las costumbres normalizadas, y lo descubre con una cierta inocencia y lo retranscribe en un texto que escribe en unos 30 días, de unas 300 páginas, y en el que recoge una serie de aberraciones que hoy en día se nos escapan. Dice que el objeto es un facsímil, un documento que se digitaliza, se imprime en papel original, en el que está diseñado manualmente de manera que se conservan los tachones, la escritura y las faltas de ortografía incluso. Aquí tenemos The Middle of the World, que es un libro de un artista realizado, se llama Jonathan Levitsky, que se interesa sobre todo por los talleres de los artistas donde han trabajado, donde trabajan, y sobre todo en unos cuantos que son emblemáticos. Se invita a un centenar de autores, escritores, investigadores, historiadores, artistas, arquitectos, ilustradores. Seguramente, por supuesto, diseñadores, seguramente he olvidado algunos. Y se acerca a esa especificidad de los artistas y lo refleja en este libro en color, impreso con pegatinas pegadas a mano, y en una tirada de 600 ejemplares con unos 300 o unas 300 pegatinas por libro. Y os aseguro, porque hemos trabajado en pegar esas pegatinas. Vamos a ir un poco más rápidamente sobre los últimos libros publicados, concentrándonos en lo más interesante porque no hay tanto tiempo. Todos los libros de la Maison Pierre están disponibles abajo, así es que podemos verlos y si queréis podemos charlar sobre ello. Eso. La editorial mezcla proyectos como este con proyectos relacionados con encuentros, con amistades. Aquí en este caso con un fotógrafo que es artista y comisario con el que trabajamos desde hace mucho tiempo. Y aquí la particularidad de la obra es que es un libro en el que aparecen una serie de fantasmas impresos gracias a un barniz selectivo
una impresión serigráfica brillante con un barniz que representa una serie de fantasmas con imágenes y iconografías ligados a la industrialización de la impresión de la fotografía. Y aquí vemos la primera edición de un artista iconográfico que cuyo trabajo se centraba en un ciclo de 4 exposiciones en la Villa Duipar, que es el centro de arte que mencionamos antes. Era un ciclo de 4 exposiciones sobre prácticas iconográficas de artistas que utilizan o reutilizan o que representan imágenes, imágenes compradas, imágenes raras, imágenes muy conocidas a veces, y después de los años 90, en el momento de la aparición de Internet, retoma esta técnica iconográfica o la retoman. Es una técnica muy antigua, pero que ha sido totalmente reformada tras la aparición del Internet. Aquí vemos el catálogo de Skariopinka, que tiene la especificidad técnica de no tener un hilo lineal, sino que es un pequeño cuaderno de varias páginas que se puede ver en un orden diferente, y según la copia que te llega, tendrán un orden o una secuencia diferente. Y hay también un vídeo en el que se plantea la cuestión de que cuando reproducimos en impreso una obra o una secuencia de película, tienes siempre las mismas capturas de pantalla que las vemos en la página web, en Instagram, en la página web, en la exposición. Y para la cobertura, pues elegimos un vídeo que dividimos en 700 capturas de pantalla, y cada una corresponde a un momento distinto de la película, y cada una propone una imagen diferente de esta película. Este es el catálogo de una donación de un coleccionista francés, un gran coleccionista que durante una decena de años trabajó con artistas del Museo Grenoble, que es un gran museo y que está muy bien equipado con materiales históricos, y que tenía hasta el momento una colección que presentaba lagunas históricas por la parte fotográfica. Este coleccionista francés trabajó durante 10 años para intentar construir un fondo para este museo, y dicho fondo se dedicó o se interesó por la cuestión de los grandes momentos no felices, pero del siglo XXI. En todo caso, aquí tenemos grandes temáticas que interesan a la humanidad. Esto era el tema de este coleccionista, y fotografías hechas por fotógrafos, artistas, periodistas, imágenes también de las que no se ha podido encontrar cuál es el autor o autora. Fotografía como medio histórico, también como medio artístico. Estos eran los temas también que nos interesaban a nosotros. Aquí el catálogo de una exposición de este mismo coleccionista, pero que aquí muestra una gran parte de su colección en el Museo de Bellas Artes de Lyon, con la particularidad de ser una exposición muy generosa que muestra 400 precias, si no me equivoco. Y la idea aquí era hacer una transición y tener un close-up con la aparición de diferentes personajes a lo largo del libro, como se puede ver. Este es el catálogo de la exposición de arte bruto en Roma, que se interesaba en la colección de otro coleccionista con diferentes tipos de artes. Aquí tenemos un catálogo de exposiciones también. Y bueno, con esto
vamos a llegar ya a lo que es la Revue Faire en sí. Esta es otra monografía. Hemos colaborado con diferentes artistas y la idea es que la monografía es un ejercicio que es complicado tanto para los artistas como para nosotros. En términos comerciales también nunca, en todos los casos, no ha tenido éxito. En términos históricos, en términos de comunicación para el artista, nosotros somos un apoyo para el trabajo de dichos artistas, pero si en algún momento queremos hacer también un proyecto más comercial, lo que nos interesa en este caso es tener diferentes ángulos de entrada, tener un proyecto específico con los artistas con los que colaboramos, también un fondo narrativo particular que dé al público ganas de comprar este libro y tener en cuenta las diferentes especificidades. No es un mero libro, es el trabajo de todo un artista y no es una mera impresión. Hay algo diferente que caracteriza nuestras publicaciones. Esta es la última revista que creamos que es Poster Photo Magazine, que reunió 12 fotografías de naturaleza diferente y periodos diferentes también. A través de estas fotografías podemos ver también 12 temáticas diferentes, un poco como en una revista clásica. Es un poco homenaje a todos estos pósteres que podemos encontrar en las revistas de antes. Y estos 2 pósteres son plegables, los unimos y se pueden separar para poder disfrutarlos. Vamos ahora a ver lo que es la revista Faire. Es un proyecto que creamos en el año 2017 que partió de una frase y de una pregunta que nos planteamos en ese momento, ¿qué eran los medios de compresión para los estudiantes? ¿Cómo entendías estos estudiantes los objetos que les rodeaban? ¿Cómo acompañar un objeto de un discurso? Y nos parecía que, por lo menos en Francia y también internacionalmente, no había revistas que permitiesen explicar los proyectos de forma larga y tener bloques que fueran interesantes, que mostrasen imágenes. Sí que había textos pequeños, pero no suficientes para entrar en detalle en un proyecto. Las revistas siempre han sido una forma de ponerse al día de la actualidad, de mostrar la actualidad. Son la mirada de una época en concreto. Y la idea de esta revista era reflejar esta mirada, esta tendencia sí que hemos visto que ha desaparecido a lo largo de los años, sobre todo con los blogs y Instagram, que han perdido un poco esta esencia, y nuestro objetivo era que sí que tenemos estos blogs, Instagram, sí que había que hacer esta revista que nos permitiese entrar en detalle, con más información, ampliando información, y creamos esta revista que publica 15 números por sesión, y cada una es una invitación a ver un tema particular. Hablamos de temas específicos en cada número. Por ejemplo, hemos contado con Ines Cox, también con diferentes editores que tienen cada uno su propia tipografía, su propia fotografía que se expone. Por ejemplo, 2004-2006 se vio ciertas publicaciones suizas. Y bueno, cada uno tiene su propia tipografía. Nos interesaba ver los diferentes puntos de vista también de los historiadores, de los grafistas. También todo el mundo aquí ha visto los objetos que hemos mostrado. El espesor no es muy grande. Para no aburrirnos, no hemos hecho una revista que sea muy larga para que no sea aburrida para el público. Bueno, no queríamos tampoco causar aburrimiento visual, y lo que queríamos era
ser específicos, ya sea en la edición, en el diseño. Sí que ahorramos costes y la idea era tener una forma de diseño y también forma de escritura que tuviera ritmo. Ese era nuestro concepto. La revista funciona a través de la afiliación. Tenemos son 80 euros para la inscripción. Y nosotros lo que pensamos es que es en una estación, en un plazo, vemos diferentes identidades, luego nos centramos en uno u otro grafista y la idea es que al final tengamos una cobertura más amplia del sujeto de las artes gráficas. Y bueno, no sabría muy bien explicar, pero finalmente en Francia, si, por ejemplo, al final del año se recibía todos los ficheros y, por ejemplo, podíamos tener una visión amplia de la sabana, por ejemplo, y la idea era hacer un poco con esto, con nuestro formato, que es un formato más bien fino, y se ha hecho mucho trabajo por nuestra parte para que no nos aburramos y los que leen esta revista tampoco. La elección de materiales también cambia de un número a otro. Y lo que hemos querido trabajar también es la iconografía, porque cuando un grafista ya se ha publicado en una cierta revista, lo que hemos encontrado es que muchas veces se muestran imágenes que ya eran visibles en otros sitios, por ejemplo en Instagram, que se repetían mucho y que no tenían a lo mejor incluso nada que ver con el artículo. Entonces lo que hemos hecho es un trabajo conjunto con los autores para que justamente podamos tener esta lectura paralela. En fin, acabamos la sesión 4 y la 5 y aquí nos hemos dedicado al grafismo de Suiza. Aquí podéis ver un poco lo que va a verse en el futuro. Este es un proyecto que se ha iniciado. International Library of Fashion. Esto está en Oslo, un proyecto de colaboración con Oslo, Noruega, y con una institución. Y bueno, vamos a ver cómo hacer que provocar este interés sobre este grafismo. Y aquí tenemos un proyecto en 3D abordado en 3 partes por Manon Bruet, una parte más histórica, una parte contemporánea y una exhibición visual de Harriet David. Luego está el trabajo de Julia Born, el tema del libro fotográfico, que es un tema que nos interesa desde hace mucho tiempo y que nos permite ver el tema editorial, pero también el de la fabricación e incluso los estereotipos del libro fotográfico. Aquí hay una entrevista entre Michela Zoppi y Rory McGrath, que es de un estudio inglés que está en Londres, que tienen también una editorial. Y aquí el tema es ver cómo se trabaja con artistas y cómo sobre todo se hace la dirección artística en medio de este ámbito de la editorial. Y luego hemos intentado también en cada una de las temporadas dedicar algunos números a la tipografía, y este año será el fotomatricial, intentando con un ensayo visual comentado presentar una especie de historia. Y va a haber también un número sobre los grafistas iconográficos que también
se basa en el libro que hicimos sobre artistas iconográficos. Y para volver sobre los medios de difusión de la revista, cuando empezamos a trabajar en la revista, teníamos ya algunas revistas sobre grafismo iniciadas incluso por los propios grafistas y aparecía cada 6 meses, luego cada año, luego cada 2 meses y dejó de aparecer porque el trabajo de estudio se superpuso y no permitía que tuviéramos suficiente tiempo para esta revista. Y como veis, pues como vimos que era algo que empezaba a pasar muy a menudo, para evitar ese problema decidimos que habría que tener un ritmo de difusión casi imposible de mantener y por eso en las 3 primeras temporadas editábamos 15 números por temporada y eso correspondía a un número cada 2 semanas, 2 por mes, y eso permitía bueno, había algunas veces retrasos de 1 o 2 semanas, pero finalmente los suscriptores siempre tenían lectura y siempre iban recibiendo números. Y para esta 4ª temporada, también porque nos demanda mucha energía, pues desde hace cierto tiempo cambiamos un poco el formato de la revista y hemos decidido pasar de 15 números a 12, pero cada uno es un poco más consecuente porque cuando empezamos a trabajar con la revista, la invitación a los autores les pedía 30.000 firmas, 30.000 caracteres, y eso nos permitía tener un análisis un poco más teórico y a medida que avanzábamos con los números los autores iban escribiendo un poco más, que nos pedía un poco más de espacio y eso empezó a ser un poco molesto, así es que ahora hemos propuesto cambiar y aumentar el número de páginas. Hemos mostrado un poco todo y ahora os proponemos que nos hagáis las preguntas que tengáis o ir a ver los libros que hemos traído. Muchas gracias. Gracias, chicos. Ha estado muy guay. Enhorabuena por vuestro trabajo. Y no sé si alguien quiere realizar alguna pregunta o si no, podéis bajar al puesto, como decían. ¿Usted? En castellano. Sí. On va avoir besoin d'une traduction dans l'autre sens, madame. I think I can speak in English. Maybe you can ask in Spanish and in English if you can, and then we will answer in French. It will be easier. No, Okay. in German. Maybe in German. No, congratulations for everything, for your work, and I'm a big fan. And one thing I have seen very interesting is the montaje, ¿cómo sería? The display of one of your exhibitions. It was a kind of pieces who are enveloped with a kind of it's a kind of yes. Yes. You know. Si les dan unos cascos y un micro a los que hacen preguntas, traducimos. Lo que hemos mencionado sobre las exposiciones es que todos los objetos que se han presentado en las 3 exposiciones que hemos comisariado eran objetos manipulables, eran objetos importantes. Eso era algo importante para nosotros porque hemos hecho muchas exposiciones, hemos visitado muchas y a veces nos frustraba presentar un libro en una vitrina y que solo pudiéramos ver una página porque esa vitrina lo protegía porque era un libro único, etcétera. Nosotros, en la mayoría de los objetos que mostrábamos eran objetos manipulables, salvo en esta imagen en la que vemos 2
pequeños objetos en una vitrina porque eran objetos bastante únicos, pero se le permitía sacarlos cuando había visitas presentes para poder manipularlos excepcionalmente. Generalmente en cada una de las exposiciones que hemos comisariado y en las que hemos participado en la escenografía, la idea era, en la medida de lo posible, permitir a la gente manipular el libro. No siempre es posible y aquí lo que encontramos la especificidad es que los muebles utilizados aquí eran de 35 o 40 centímetros, es decir, muy bajos, y tenía uno que hacer un esfuerzo para ir a mirarlos. Y haciendo este esfuerzo, realmente prestabas atención. No es como en las exposiciones en que pasas caminando y charlando con un amigo y pasas las páginas así. No, aquí tenías que aplicarte para consultar la obra. Es justo precisamente por eso que había que agacharse para observarlo. La exposición de Revue Faire al final es una continuidad de todo esto. La revista Faire, quiero decir, es una continuación de todo este display con mobiliario. On s'en va? ¿Todo bien? Gracias. Merci à tous beaucoup. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la traducción.